Señores, gracias por su sintonía en reseñas. Rafael Núñez y Adelaida Martínez. Así es, esta semana una semana de muchas actividades a propósito del mes de la patria, que es bien amplio. Comienza en enero, termina en febrero, con la rendición de cuentas del presidente de la República ante la Asamblea Nacional. De eso vamos a hablar más adelante con dos invitados especiales que tenemos en esta emisión de reseñas. También en esta semana muchas informaciones internacionales. Un tema importante sobre Haití. La reunión del CARICOM en Guyana, en donde se pusieron de acuerdo los países que forman esa comunidad del Caribe, en donde pusieron ya una fecha como límite para la transición en Haití. Por fin. La comunidad internacional se está esperanzando demasiado en las elecciones. Y yo no soy de la escuela del pesimismo, pero no creo que esa es la solución. ¿Qué usted cree? Porque el ministro actual, Ariel Henry, ha dicho que podría haber elecciones, yo no digo habrá, porque uno no sabe lo que pueda pasar en Haití, que siempre es una sorpresa, a mediados del 2025. Me alegré mucho cuando leí esta información, pero ciertamente, como dice Rafael, a uno le da su sustico, porque Haití siempre sale con unas situaciones que impactan a nivel mundial y sobre todo a nosotros, y lamentablemente en términos negativos. Sobre todo, Adelaida, de que el tema haitiano, la comunidad internacional, estamos hablando de Estados Unidos, Canadá y Francia, han enfocado mal el problema haitiano. Entonces, ese enfoque se ha impuesto en esta coyuntura de desorden que hay en ese país, y ellos creen que con organizar las elecciones ya está todo resuelto, y eso no es verdad. Esto va a quedar grabado y lo vamos a ver en el futuro si Dios nos da vida. Esa es una información que está en el resumen de noticias. Ojalá nos equivoquemos. Ojalá. Y las cosas fluyan para bien. Ojalá, ojalá. También tenemos lo que fue el discurso del presidente, las distintas posiciones de la oposición política que lo criticó, y informaciones internacionales respecto a las elecciones en Estados Unidos, que están bien reñidas, y las primarias que se están realizando. Los estadounidenses van a tener que escoger entre un señor que estuvo y que no se ve bien cuerdo, y otro que también anda por la misma línea. Bueno. El discurso de Putin ante el Parlamento, muy buen discurso. Así es que todas esas informaciones las tenemos en el resumen de noticias que nos brinda María Alejandra Lasalas. Adelante. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. Iniciamos esta semana informativa con la celebración del 180 aniversario de la Independencia Nacional y la última rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional del presidente Luis Abinader, quien en un discurso de más de 2 horas resaltó que los ejes fundamentales de su gobierno han sido la economía, salud, educación, asistencia social a gente necesitada, el turismo, la lucha contra la corrupción y la modernización del Estado. Abinader afirmó que la República Dominicana no es la misma que hace 4 años y que el cambio es una realidad irreversible. El presidente Luis Abinader ascendió a 7.800 agentes de la Policía Nacional, incluyendo 44 promovidos a segundo teniente por méritos académicos. Dichos ascensos fueron recomendados por el mayor general Guzmán Peralta en cumplimiento del artículo 83 de la Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional. Asimismo, mediante el decreto 114-24, el primer mandatario ascendió a 4 miembros del Ejército de la República Dominicana a rango de mayor general, entre ellos el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, como también a otros 9 miembros del Ejército de la República Dominicana a general de brigada y a 7 miembros de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
Dirigentes de varios partidos reaccionaron, unos a favor y otros en contra del discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, Miguel Vargas Maldonado, criticó el discurso porque a su juicio no presentó el verdadero escenario de la República Dominicana. Mientras que Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, opinó que el presidente Abinader ha vuelto a mentir a la nación. Sin embargo, para el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Quique Antún Valle, su valoración fue positiva al explicar que el presidente Abinader en su gestión ha realizado un gran trabajo en beneficio de todos los dominicanos, fruto de la transparencia, honestidad y esfuerzo. Al vencerse el plazo para que las organizaciones políticas depositen sus alianzas ante la Junta Central Electoral, los partidos mayoritarios opositores inscribieron sus pactos para el nivel congresual, ya que el presidencial confirmaron que llevarán candidaturas propias. En lo que respecta a nivel congresual, la Alianza Rescate RD anunció que irá unido en la parte senatorial en 25 provincias, de las cuales 11 serán encabezadas por el PLD, mientras que la Fuerza del Pueblo irá con 10. El Partido Revolucionario Moderno completó 22 pactos de alianzas de cara a las elecciones presidenciales y congresuales de mayo con igual cantidad de partidos. En un ambiente cargado de dolor fueron sepultados los restos de Fernando Berigüete Pérez, el segundo teniente del Ejército Nacional que cayó abatido por desconocidos presuntamente para despojarlo de su arma de reglamento cuando éste llegaba de participar del desfile militar por la independencia de la República Dominicana. Por este lamentable hecho fueron identificados Félix Jonas Sosa Peralta y Daniel Anthony Chávez, mientras que la policía exhortó a entregarse por la vía que entiendan pertinente. El asediado primer ministro de Haití, Ariel Henry, ha aceptado celebrar elecciones generales a mediados del 2025, según dijeron líderes del Caribe, mientras la comunidad internacional intenta recaudar dinero para un contingente armado extranjero que combata a las pandillas en el país. Miembros del bloque regional CARICOM emitieron un comunicado tras una cumbre de 4 días en Guyana, en el que dijeron que Henry había aceptado la necesidad de celebrar elecciones y trabajar con grupos opositores de ayuda y de la sociedad civil para alcanzar ese objetivo. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche. Entrevista central de Reseñas nos acompaña José Báez Guerrero y Lisa Mabel Collado. José Báez Guerrero es abogado, periodista y escritor, y ha cultivado los géneros de historia, novela, cuento y el ensayo biográfico histórico. Ha sido corresponsal de medios periodísticos en Estados Unidos y Europa, así como articulista en los principales medios de comunicación del país. Lisa Mabel Collado es periodista, gestora empresarial, mujer de negocios, experta en gestión financiera, agente inmobiliaria y política dominicana. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña José Báez Guerrero y Lisa Mabel Collado. Bien, señores, Adelaida, esta semana tuvimos la resonancia de lo que fue el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Así es. Nosotros hemos querido, en esta coyuntura de esta semana, antes de que el tiempo avance, traer a una persona para poder analizar el contenido de ese discurso que tuvo una gran trascendencia ante la Asamblea Nacional del presidente Luis Abinader.
tenemos el grato placer de que nos acompañe la licenciada Lisa Mabel Collado, política, mujer, una persona que ha estado militando políticamente, periodista y ya casi abogada, así que bienvenida. ¿Tiene cuántas profesiones? Nos compartió. Sí. Pero hay que tirarla para la calle para que se foguee como periodista. Sí. Porque eso no se vale así. De que ella es periodista, lo que no ha sido es reportera. Sí, hay que tirarla para la calle para que se foguee, para que, ¿verdad? Así que bienvenida al programa. Fuego. Muchas gracias. Por segunda vez. Sí, muchas gracias. Bienvenida, Lisa Mabel. Muchas gracias, muy agradecida de que nos reciban. Sí. Vamos a analizar el contexto político. Yo me siento en casa aquí. Así es. Así es. Primero, ¿cuál es tu impresión del discurso del presidente que duró 1 hora 55 minutos ante la Asamblea Nacional? ¿Cuál es tu impresión que tienes sobre el discurso? Mira, de los discursos de esta gestión de gobierno, o sea, de los 4 años, resumiendo, a mí me parece que ha sido, y como debe ser, porque cierra una gestión de gobierno, de los más completos. O sea, si tú analizas lo que se contextualizó o lo que quiso decir el presidente, presentar lo que había hecho durante este año y todos los derivados de resúmenes anteriores, como te decía, es normal. Mucha gente lo criticó, dijo, bueno, pero se refirió a cosas que no se hicieron este año, que iniciaron anteriormente. Lo que pasa es que cuando tú estás haciendo un cierre de gestión de gobierno, ya es el último que te toca de esa gestión, entonces sí, lo correcto y lo apropiado es que tú hagas un resumen de aquello que vas a presentar. Exacto. Y como político, dándole una lectura política, tú vas a presentar tus mejores números, las materias donde tú has pasado con 100. O sea, el mejor contexto que puedes mostrar. Vimos un presidente mucho más fluido, que se maneja mucho mejor y que tiene una capacidad oral y expresiva de comunicar aquello que se está haciendo desde el gobierno de una forma más efectiva. Yo creo que ha sido de los mejores discursos que ha tenido el presidente Luis Abinader. Yo considero esta rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, que es un pasar balance, como decía Lisa, de esta primera gestión de gobierno. Se está postulando para reelegirse, ¿verdad? Sí. El próximo 19 de mayo, que se celebran las elecciones presidenciales y congresuales en República Dominicana. Pasar balance de esos 4 años, ya casi 4 años, es importante, pero sobre todo verlo desde el punto de vista de cómo inició, de cómo tomó las riendas para dirigir a República Dominicana en un contexto de pandemia y de una difícil situación económica a nivel mundial. A los días de hoy mostraba unos datos importantísimos, que lo sustentaba con informes de organismos importantes a nivel internacional, pero yo siempre he resaltado, y Lisa lo sabe, que es política, es mujer, lo difícil que es para las mujeres tener un terreno en la política y que no la vean solamente como una opción para cargos secundarios de tercer nivel y hasta de más bajo nivel. Sí. Yo he saludado siempre la participación que se ve, que me corrijan si no es así, que le da el presidente actual a las mujeres, no solo en su gobierno, sino también como la filosofía del mismo Partido Revolucionario Moderno. A la mujer hay que darle participación. Y la sociedad de hoy lo está exigiendo así. ¿Cómo consideras tú, Lisa Mabel, ese rol de la mujer en el actual gobierno y cómo la evalúas viniendo desde otros partidos en los cuales ya has estado? Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y ahora con tu propio partido. Hay un elemento que hay que aquilatar, que las oportunidades se den no porque eres mujer, sino porque en el desempeño político, tu capacidad, tu producción política demuestra que tú tienes las condiciones para desempeñarte, no solamente en la gestión pública, sino en la política partidaria activa. Ciertamente es un camino largo, es un poquito difícil, sobre todo porque todavía nosotros estamos siendo dirigidos, y no voy a particularizarlo en un partido, sino en muchos partidos. Hay un liderazgo que es un poco mayor, que va a ser parte del cierre político que va a experimentar la República Dominicana cuando pasen estas elecciones, porque no se va a cerrar solamente generacionalmente, o sea, por un tema de edad,
sino porque las sociedades que van en un proceso de cambio constante, que demandan la mayor integración de las mujeres, y otro elemento a considerar es que las mujeres son mayoría en los procesos de decisiones, de la toma de decisiones, a los cargos electivos. Hubo un crecimiento en el padrón. Totalmente. 51 o 52%. Mucho más del 50%, exacto, de las mujeres y sector joven. Exactamente. Entonces, todos esos derivados, ¿qué es lo que van logrando? Van logrando mayor visibilidad de la mujer, que se tomen en cuenta tus cualidades, tus habilidades, tu desempeño. En el terreno político, hay mujeres que ya no podemos ser invisibles. ¿Por qué? Porque tu producción política, tu entrega, la trayectoria, los años o el desempeño que tú tengas en una posición X es lo que va marcando y abriendo el paso para eso. Me gusta de esta gestión de gobierno que ciertamente hay muchas mujeres liderando, como bien decías, en el PRM también en posiciones dentro de la estructura del partido, hay muchas mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, que representan el nuevo liderazgo. Y eso te quiere decir que se va abriendo un paso que con este cierre político dará la oportunidad a que muchas otras mujeres puedan tener un mayor desempeño y, si Dios quiere y un día lo avanzamos, entonces que podamos tener una mujer presidenta en nuestro país. Lisa Mabel, en tu enfoque me encanta como tú lo haces desde este punto. Tú dices, no es porque sea mujer. Sí, claro. Claro. Desarróllame eso. ¿Por qué? Mira, porque a veces... Porque es que se ha puesto una cuota y entonces como que los medios, la opinión pública, la sociedad presiona mucho con eso, pero... La capacidad vale demasiado. Desarróllame más eso para que la audiencia sepa lo que tú quieres decir. Sí, con relación, vamos por parte como Jack, ¿verdad? Con relación al tema de las cuotas, lamentablemente en países como el nuestro todavía que no hemos alcanzado una cierta madurez política por el mismo tema de la discriminación política hacia las mujeres, necesitamos las cuotas todavía. Lamentablemente. Lamentablemente. Pero ¿qué pasa? Que no es por el hecho de ser mujer que yo soy merecedora de esa cuota. Claro. O no debería ser así. ¿Por qué? Porque si la Constitución de la República contempla que nosotros tenemos igualdad de participación, igualdad de derechos, entonces el sistema político debe garantizar que podamos participar, yo con mi talento, tú con tu talento, y que gane el que gane. Bien, pero sí hay un elemento disruptivo que contempla la nueva política, los nuevos códigos que decía Rafael en el área de la comunicación y que yo lo extrapolo a la actividad política, y es que tú debes mostrar en tu desempeño político cuáles son las calidades que tú tienes y cómo puedes convencer a la gente de que no es porque tú seas mujer, sino porque tú tienes las calidades y las condiciones políticas reales para representar, para construir, para dirigir, no solamente en el ámbito político, sino en términos de gestión pública o de gobernanza. Que lo que en el fondo tú quieres decir es que es las capacidades, sea hombre o sea mujer. Ahora, si es la mujer como está haciendo desde hace décadas, la mujer está, cuando tú vas a distintas oficinas privadas o públicas, tú te vas a dar cuenta que hay las universidades, los colegios, las mujeres están a la vanguardia y eso es porque las mujeres se están dedicando más a estudiar que nosotros los hombres, a prepararse más que nosotros los hombres. Entonces, el sistema político, las instituciones privadas y públicas tienen que permitir que ese proceso se complete. Esa es la realidad social que estamos viviendo. Entonces, Lisa, yo quiero volver al origen que es el discurso del presidente, en la parte económica. ¿Cómo tú evalúas el desempeño de este gobierno que ya llegó a sus 4 años con esa rendición de cuentas? ¿Cómo tú evalúas la parte económica, partiendo de todas las dificultades que ha tenido sobre el presidente? El hecho de que tantos organismos internacionales no solamente avalen la cifra, sino que corroboren el desempeño económico que como país, ante las adversidades globales, ¿verdad? En un contexto global nosotros hemos tenido, eso te dice a ti que nosotros hemos tenido un excelente desempeño. Claro, la oposición política va a hacer su trabajo, ellos van a tratar de desmeritar las cifras, todos lo hacen, lo han hecho siempre,
Pero lo que sí yo creo es que los dominicanos que procuramos un estado de bienestar y que lo que queremos es que las cosas funcionen, independientemente de quien sea que gestione gubernamentalmente en ese momento, nosotros tenemos que saludar. Por ejemplo, yo siempre tengo que, los últimos años tengo que poner siempre como referente el manejo que ha tenido la política monetaria en el país, el desempeño del Banco Central, no solamente en la política económica, sino en el manejo fiscal, porque, señores, es que todo es como una rueda, es como que va uno encajando con otro y dependiendo de otro. Eso es así. Si la economía va mal, si el manejo macroeconómico va mal, hay inflación. ¿Qué hace la inflación? Entonces, da encarecida de los precios. Las otras áreas Entonces, económicas. todo lo demás va repercutiendo en todas las demás áreas económicas y sociales. Entonces, yo creo que en el tema macroeconómico han sido muy acertadas las decisiones que se han tomado. Fíjate que en el año 2023 ciertamente hubo ciertos rezagos en el primer trimestre, enero, marzo. Una desaceleración en el crecimiento. En el crecimiento económico. Es normal por todo lo que nosotros, en términos estadísticos, venimos arrastrando desde los primeros 2 años de gobierno, que fueron afectados, como comentaba Adelaida al principio, por el tema de la pandemia, que fue terrible no solamente para nosotros, sino para el contexto global, para el mundo. Y también el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, que eso también afectó no solamente en el tema de los hidrocarburos, que es otro elemento que se considera en términos de formulación política presupuestaria y fiscal, sino también en toda la cadena de distribución. Entonces, yo creo que en eso el presidente se anotó un 100. Fíjate que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, o sea, todos tienen una impresión positiva del desempeño económico del país. O sea, que las cifras no solamente fueron refrendadas por un solo organismo, sino que todo ese engranaje económico que mueve la economía mundial nos valora como positivo todos los esfuerzos y todas las políticas que se han implementado para mantener el crecimiento sostenido en la República Dominicana. Bien, vamos a ver otros ángulos de la comparecencia del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional, su última participación de este periodo. Así que vamos a una pausa y volvemos con otros análisis y otros comentaristas. Así que nos vemos al regreso. Gracias por continuar con Reseñas. Analizamos el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Escuchamos a Lisa Mabel, a Rafael, esta servidora. Le toca el turno al bate. Así es que dicen, ¿verdad? Al colega, que él dice que yo soy más periodista que él. Más José, que usted, como el libro de... Sí, sí, José Báez Guerrero. Que abogado. Abogado, periodista, escritor. ¿Cuál es su valoración sobre el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, que termina esta gestión de 4 años? Yo creo que primero, gracias Rafaelito por invitarme, gracias Dalia por invitarme, y hola a la otra invitada, Alisa Mabel. Yo creo que para juzgar el discurso del presidente Abinader hay que hacerlo desde diferentes perspectivas. Yo creo que políticamente fue un éxito. Dijo lo que tenía que decir, se vio que es un hombre confiado en que va a ser fácilmente reelecto. Fue en cierta forma muy abarcador. Hubo cosas sobre las cuales me hubiera gustado que él hablara un poco más, como los procesos judiciales, que han sido uno de los puntos débiles de su gobierno, porque no tienen ninguna sentencia después de 3 años y pico. La situación con Haití, yo entiendo que es delicada. Él no habló de eso en el discurso, pero después de un desfile militar, que fue
la primera vez que marcha una división son más de 10.000 soldados. Eso no se había visto nunca aquí. Pero independientemente de que yo creo que fue un buen discurso y que el presidente ha mejorado increíblemente la manera de discursiar, porque hay que acordarse de cómo al principio el presidente Abinader, cuando discurseaba, muchas veces los gestos no coincidían con lo que él estaba diciendo. Y ha mejorado muchísimo. Ha mejorado, que es una cosa increíble. Pero esa mejoría en cuanto a cómo decir un discurso es un reflejo de su mejoría como estadista. Luis llegó a la presidencia como un candidato joven sin experiencia de Estado, al que mucha gente le hizo la contra, incluso yo. Yo no pensaba que él iba a salir tan buen presidente. Y ha salido tremendo Camaján. Una enorme sorpresa para mí. Yo creo que la mejor opción que hay ahora mismo para los próximos 4 años es el presidente Abinader. José. El más convincente, pero déjame decirte una cosa. Así como ha mejorado muchísimo, caray, el discurso de Gettysburg, de Lincoln, que es de los discursos memorables políticos más grandes de la historia, dura 14 minutos. Ah, muy largo, sí. Sí. Casi 2 horas. Sí. Sí. José, tú eres abogado. Antes de que tú llegaras, nosotros coincidíamos los tres en ese aspecto que tú dices, que ha mejorado muchísimo, incluso para propios y extraños, el presidente nos ha sorprendido con su manejo. Pero tú eres abogado. Cuando dices que el presidente, una de sus debilidades de política tiene que ver con el tema de la lucha contra la corrupción, pienso que cometes un error por lo siguiente. La justicia es un poder aparte y el hecho de que no haya sentencias a estas alturas de juego no tiene que ver con el poder ejecutivo, ¿o no? Sí tiene que ver. ¿Cómo así? Porque el poder judicial es una de las 3 patas de cualquier república, es uno de los 3 poderes. Tú tienes muchísima razón en eso. Sin embargo, el jefe del Ministerio Público, porque es quien designa al procurador, es el poder ejecutivo. Ahí hay una coincidencia entre los 2 poderes. Entonces, cuando uno ve que hay unos fiscales que son supuestamente muy independientes, que cuentan con todo el apoyo del presidente porque no se ha metido con ellos, pero espera de ellos un resultado, y uno ve que un expediente de corrupción en el cual lo único que hay que hacer es demostrar 1 o 2 ilícitos de manera convincente e inequívoca, tienen 3.000, 4.000 páginas, uno dice, pero ¿dónde está el sentido de eficiencia? ¿Dónde está el sentido de proporcionalidad? ¿Dónde está la economía de palabras para realizar una acusación? Entonces, cuando yo veo eso, yo digo, pero ¿será realmente que estos fiscales quieren lograr una condena? Porque eso es lo que sería ejemplar. Yo me he quejado, por ejemplo, de que ha habido gente que ha estado presa más tiempo quizás de lo que sería su condena, sin que se le juzgue. Preventivamente, eso o sea, para mí eso es una barbaridad. Eso es como una condena en los medios porque la gente cree que es culpable. Está bien, ok. Yo creo que muchísima de esa gente sí es culpable. Creo que otros pueden quizás demostrar su inocencia. Pero donde hay que probar eso no es en la prensa, es en los tribunales. Pero nosotros le exigimos independencia de la justicia. Sí, pero independencia eficiente. Y del poder y del Ministerio Público. Y él ha demostrado que él no se mete en eso. El problema es del Ministerio Público, no del Poder Ejecutivo. Bueno, entonces, si no yo es tuviera el capacidad responsable para dictar decretos, yo pusiera unos fiscales más eficientes. Ahí es que está la cosa. Porque una manera de premiar o no premiar el desempeño en cualquier función pública es que quien te pone te puede quitar, excepto aquellos casos en que la ley dispone que hay un tiempo o que hay una necesidad de aprobación congresual o es alguien que se pone por un periodo determinado. Pero sin embargo él ha propuesto que el Ministerio Público sea totalmente independiente, que no dependa de un decreto y la sociedad le ha caído encima. El PRM lo ha propuesto. Yo creo que es una propuesta muy inteligente. ¿O no? Lisa, ¿qué tú entiendes de eso? Sí. Tú que estás estudiando
derecho ahora. Qué También. gancho, qué gancho. No, pero es que... Yo creo que una de las fortalezas que tuvo esa apuesta y esa propuesta política que lo hizo vencedor en el proceso pasado, precisamente fue el tema del combate a la corrupción. Y de que él iba a permitir que, por primera vez, o sea, se usó eso como un cliché, se respetara la independencia del Ministerio Público. Hay una ciudadanía que votó por eso y que está esperando los resultados que sean judicializados sobre eso. Yo creo que sí. Pero yo entiendo a Rafael, entiendo también a Báez Guerrero con el tema de que la sociedad espera sentencias, que Sí. los procesos han sido largos. Sí. Entiendo a Sentencia Rafael. no equivale a condenaciones. No, Lo que hay que hacer sentencia, es- no. no importa No, por no, dónde claro, vayan, sentencia pero de que- sentencia el final proceso del caso, fluya, que claro. cierre el caso. Pero ya esa debilidad no recae sobre el Poder Ejecutivo, que debe mantenerse al margen, que es lo que decía es Rafael. lo que él ha hecho. Entonces, ya sería una debilidad del Ministerio Público. No lo entenderíamos así. Porque si el presidente, ok, quiero sentencia, sería una injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Sería una injerencia. Pero las injerencias pueden ser por acción o por inacción. Porque eso es una cosa básica. O sea, las obligaciones son de hacer o de no hacer. Entonces, si él se ha comprometido políticamente a no meterse en eso, también puede, José, de alguna manera, yo prefiero exigirlo. un presidente que haya nombrado y le haya levantado la mano a una procuradora general y su asistente, la procuradora junta, y que no se mete en eso, a lo que ocurría antes, que sacaban expedientes, mandaban líneas y decían hagan esto y no hagan lo otro. Y Pero- yo pienso que yo creo que este momento que está viviendo el país es esencialmente lo que nosotros tenemos que vivir en ese proceso de independencia total de la justicia. Primero, que el presidente no se mete en eso. Segundo, pasaremos a otro plano en donde ese Procurador General de la República pudiera ser una persona que venga como de los estamentos propios del Ministerio Público, que ya está organizado, que no tenga que ver de la política, que no Ojalá tenga sea que así algún depender día. de Tú la sabes, política. Rafaelito, que mi queja no es con la procuradora. Okay. Yo creo que la procuradora ha sido, dentro de las deficiencias de la gente de la PEPCA y la procuradora adjunta, Ujú. un ente de moderación y de sensatez. Ella sí. Ujú. Me parece a mí. Sí. Y de cierto equilibrio. Así lo Sí. percibo. sí. Y me parece que ella ha estado haciendo el rol de equilibrista entre las aspiraciones de la sociedad, lo que la manda la ley a hacer, Ujú. y las ineficacias de la gente que le han puesto al lado. Porque ella está realmente, como dicen los americanos, entre la punta de la espada y la pared, entre una piedra y un sitio duro, porque políticamente no puede estar pronunciándose, no puede, hay muchísimas cosas que no debe y no puede hacer y no las hace, pero va forzada, Sí. porque yo estoy Realmente. seguro que con la capacidad que tiene esta procuradora, ella ve. Y además hay otra cosa que es política, que no solamente jurídica, Rafaelito. Así como yo te digo que el presidente Abinader ha sido una sorpresa agradabilísima para muchísima gente, y yo creo que ahora va a coger más votos que cuando salió. Así Sí. es. Del mismo modo, Ujú. mucha gente que votó por él, sin ser PRMista, sin ser abillista, sin ser PRDista, Ujú. yo digo PRDista histórico, Sí, porque sí, sí. el PRM como continuación del antiguo PRD, esperaba en la cuestión de la corrupción otra cosa. Además, acuérdate que los dominicanos no somos suizos. Yo creo en una buena intención del presidente Abinader, yo creo en su lucha contra la corrupción, pero el gobierno entero son dominicanos los que están ejerciendo. Sí. Así como hubo mucha gente que después del 16 de agosto del 2000 quedó embarrada en muchísimas cosas, yo creo que es posible que ahora haya mucho menos de eso, pero yo no creo que todos son santos ni que todos son suizos. No, Va a nadie haber- nadie lo cree. Estamos de porque acuerdo. Entonces, a nuestra edad creer eso es ser muy la ingenuo. manera Claro. de garantizar que esa justicia que todos queremos va a funcionar
garantizándole los derechos a quienes están juzgando ahora, pero abriendo los ojos, porque también si él le tirara algunas fieras a los leones para que se la coman, yo creo que el pueblo lo aplaudiría. Sí. Pero eso sería ya jugar con el populismo. Yo quiero que las cosas funcionen porque tienen que funcionar y no porque yo quiero sacar, tirar, hacer carne de cañón con gente porque yo quiero conseguir tal efecto. Eso para mí... No, por eso se ha hecho con la gente del gobierno anterior. Pero yo quiero llevarla... Como el cuento de las monjas. Yo quiero llevarla... Dijeron a todas. Oye, yo quiero llevar esta conversación a otro plano. Y es, primero tú, Lisa, ¿qué lectura tienen ustedes del momento actual y hacia dónde vamos en el futuro? Después del discurso del presidente y de esta coyuntura, partiendo del hecho de que el presidente Abinader repita, ¿qué le espera al presidente Abinader después de repetir? Tomando en cuenta que hay una reforma fiscal pendiente. Lisa. Bueno, y ese es un tema bastante odioso para los políticos en gestión. Yo creo que dos cosas. Primero, el presidente Luis Abinader tiene la responsabilidad de cerrar un ciclo político, no solo generacional, como conversábamos anteriormente. ¿Qué va a traer eso? Eso va a traer una sociedad un poco más despierta y más demandante del deber ser y de la institucionalidad en el país. Si tú combinas eso con preservar algunos actores institucionales que tiene el gobierno, que no han tenido el mejor desempeño, porque no todo se ha hecho perfecto. Hay gente que lamentablemente no ayuda a la voluntad o a la buena voluntad que tiene el presidente, va a tener un doble desafío. No solamente con el tema de la reforma fiscal, que de por sí ya nos va a poner guapitos a todos, sobre todo los que manejamos nómina y tenemos empleados y esas cosas. No necesariamente. Sí, bueno, depende de cómo venga la cosa, de lo que yo vi, sí. Y también depende muchísimo de cómo él articule ese acompañamiento que va a tener en materia de gobernanza. Exacto. O sea, ¿quiénes son los que van a dirigir las instituciones? ¿Se van a quedar las personas que definen la política monetaria, la política fiscal, que manejan el ámbito de la economía? ¿Se van a quedar las personas que no han sacado A, buena nota, sino lo de B y C? O sea, todo va a depender. José. Yo creo que el presidente, dentro de sus muchas virtudes, tiene el defecto de ser demasiado leal a su propia gente. Por eso hay menos personas respondiendo ante la justicia por cuestiones que han pasado en los últimos 3 años y medio. Pero al mismo tiempo, también creo que no solamente por las expectativas que tiene la población, sino por el compromiso ético que tiene el presidente. Hay mucha gente que después del 16 de agosto yo no creo que siga en el gobierno, porque hay muchos sectores que requieren no solamente de sangre nueva, sino de ideas nuevas. Por ejemplo, el sector eléctrico. Es verdad que ha habido muchísimos éxitos, es verdad que ha habido muchísima inversión extranjera e inversión local, es verdad que la generación ha crecido muchísimo, pero cuando uno dice la palabra distribuidora, da vergüenza. Da vergüenza. Realmente. El hoyo financiero que hay por los subsidios que debe pagar el gobierno, la ineficacia de las distribuidoras públicas, que es más vergonzoso por el éxito de las distribuidoras privadas, que cobran el 99% de la energía que distribuyen y que son rentables. Entonces, eso yo creo que es algo que necesita atención, porque ¿cómo es posible que después de 3 años y medio y de tanta buena voluntad y tanta gente que sabe tanto de electricidad en este país, el gobierno deba dedicar decenas de miles de millones de dólares a algo tan ineficiente de que por evitar el costo político? Señores, aquí no es verdad que aquí todo el mundo se roba la luz. El costo político es que no se dediquen todos esos recursos a gastos de capital en otras áreas, por ejemplo, que eso aumentaría muchísimo el consumo del sector privado, que es uno de los motivadores principales de que crezca el PIB, de que mejore la economía.
Sí, eso no se ha gestionado bien realmente. Estoy de acuerdo. Un desempeño muy Siempre, pobre ha tenido y siempre ese unos sector. ruidos terribles en ese sector, como que Así no es. acaba de tener una salida. Hemos llegado al final, Sí es. Rápido. el tiempo voló. Muchas gracias, colega. No le- Más es usted. Más es usted. Tú sabes que el libro de José Báez Guerrero, mi amigo, Más es usted, tiene su historia, pero no tenemos el tiempo para contarla. Ah, pero me la tienen que contar No, después. te voy a prometer venir a este programa de nuevo y que podamos hablar de tu libro, Más es usted, que está en cuesta. Así que muchas gracias Tú a sabes ti, que Alisa siempre es un Mabel. agrado hablar contigo Sí. y con ustedes también. Buen, título, Gracias. buen título, Más es usted. Más es usted. Sí, más es usted. Gracias, periodista Lisa es Mabel. usted. Es por eso la historia. Los rangos se respetan. Gracias Lisa Mabel por estar de nuevo aquí en Reseñas. Muchas gracias Ya a eres ustedes. parte de la familia, al igual que el colega, querido colega. Gracias a ustedes por estar ahí como cada sábado con este espacio Reseñas. Rafael, Adelaida se despiden hasta una próxima entrega y les dicen como siempre que se porten bien. Y si se van a portar mal, me llaman a mí, Asumen las a José Báez y consecuencias. a Lisa. Feliz resto del fin de semana. Así es.